Esperá, lento. ¿Sí? Recuerden la consigna. ¿Qué se le podría marcar al autor en el sentido de logrado dentro de este texto? ¿Sí? Adelante. Aquel baile con mi papá, que me abrazó sin pensar que sería el último, y hoy la alegría de guardarlo en mi corazón. Las tortas de mi abuela, que para compartir en familia hacía arder el horno de barro mientras jugábamos en el río. Las aventuras con mis amigas en bicicleta, descubriendo el mundo y a nosotras mismas. Ese beso que cobijó mis sueños y proyectó mi familia. Para, sigue. Sigue. Las inquietudes, los anhelos, esos caminos que nos van llevando. Amigos, familias, personas que marcan nuestra historia, que en definitiva marcan nuestro caminar. Bien. ¿Lo leemos otra vez? Porque está interesante, es realmente diferente de este y del otro. Hace una cosa, acá la hoja de la carpeta, esto es el famoso asunto de la expresión corporal y de la cuestión de, ¿no? O sea, armar las condiciones como para que el acto de decir un texto funcione, produzca el efecto que debería producir. ¿Qué marcarle entonces después? ¿Qué marcarle a la autora que nos parezca interesante? Esta pregunta que yo estoy haciendo es un tanto insólita, porque en general frente a un texto uno se abalanza a corregir la ortografía, por ejemplo, ¿no? Y ahí perdimos como la guerra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Bueno, vamos. Aquel baile con mi papá, donde me abrazó sin pensar que sería el último, y hoy la alegría de guardarlo en mi corazón. Las tortas de mi abuela, para compartir en familias, mientras ardía el horno de barro y jugábamos en el río. Las aventuras con mis amigas en bicicleta, descubriendo el mundo y a nosotras mismas. Ese beso que cobijó mis sueños y proyectó mi familia. Las inquietudes, los anhelos, esos caminos que nos van llevando, amigos, familias, personas que marcan la historia, personas que marcan nuestro caminar. Digamos, la reacción cuando a uno un texto le gusta es decir, qué bárbaro, qué lindo, ¿sí? Cuando le decimos eso al autor, el autor en general nos mira como diciendo, anda, tómatela, ¿qué te pasa? No me vengas con cuentos. En cambio, lo que al autor le sirve es que le digamos, por eso la consigna, ¿no? Una cosa concreta. ¿Qué cosa concreta se le podría marcar al texto, al autor del texto, que nos parece bien lograda? Las emociones y los sentimientos que te transmite con cada una de sus palabras. Podríamos decir nostalgia, Sí. ¿no? Pero además el autor se involucra en primera persona. Sí. Cosa que no había pasado en los otros dos, ¿no es cierto? Adelante. En el primero había una mezcla, había un diálogo. Adelante. Sí, no, como estrategia el montaje, que parece un montaje de la vida. La imagen del padre bailando, la abuela cocinando, las amigas en bicicleta, el primer beso. Sí, señor, es una especie de montaje aparentemente heterogéneo, pero en realidad cronológico, ¿no? Guiado por la nostalgia. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Si no hay más, no hay más, pero si hay... Un poco eso también, la trama o el tejido que uno va viendo entre la nostalgia, los afectos y la vida misma que ella relata. Bien, entonces, fíjense, en esta experiencia, hasta ahora, lo que hemos hecho es lo siguiente. Primera cuestión, revolver la imaginación. Segunda cuestión, producir un texto. Tercera cuestión,
publicar nuestro texto, mostrarlo, aunque sea al que está al lado, digamos, ¿no? No hemos podido hacer gran cosa. Por ahí dárselo. Cuando yo quería cortar recién, ella me dice, momentito, un minuto, que hay alguien que me está leyendo lo que hice yo, ¿no? Bien. Entonces, hemos revuelto la imaginación, hemos armado un texto, lo hemos, entre comillas, publicado, le hemos conseguido un público, de alguna forma, ¿sí? Puesto yo a, digamos, como profesor de lengua de ustedes, ¿qué tendría que hacer ahora? ¿No? Juntar 150 textos y corregir, por ejemplo. Eso sería una cosa interesante. Es una posibilidad. Me parece que no. Me parece que no, porque si yo junto, esto es interesante, miren, pensémoslo, ¿eh? Si yo junto 150 borradores y los corrijo, es como si provocara que el asado se arrebate, ¿no? O sea, como si armara un proceso demasiado rápido que llega al final antes de tiempo. Y entonces hay parte de la carne que queda roja y sangrando en el medio y parte que queda quemada afuera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, habría que hacer algo antes. ¿Qué tengo que hacer yo? A ver, hagamos esto. Yo tomo, por ejemplo, voy a tratar de acordarme de estos 3 textos, ¿sí? Para que ustedes puedan manejar cómo funciona la cabeza, digamos. Supongamos que yo tengo 3 alumnos, que son Germán, Mariela y Paola. Paola. Muy bien. ¿Qué tengo yo acá? En primer lugar, como vos marcaste muy bien, tengo una sorpresa. Yo había puesto música con toda la intención de que la gente escribiera un texto lírico, ¿no? ¿Qué pasó? Esto me hace acordar que yo tengo que apagar el mío. No vaya a ser. Apago. Listo. Bueno, perdón. Vuelvo. En primer lugar, tengo una sorpresa. Hay gente que hay como una tendencia a contar una historia en algún texto. En los otros 2 no, porque el de Germán es claramente un texto lírico y el de Paola también, aunque tenga orden cronológico, es un collage de imágenes que en realidad, más que sucederse, se superponen como intensificando la nostalgia con cada una que se agrega, ¿no? Bien. Vos querías nostalgia, ahora tenés, ahí va, otra imagen, ¿no? Te alcanzó y ahora voy con el primer beso y así, ¿no es cierto? O sea, por un lado yo sé que tengo gente que salió para el lado de los tomates, que es lo que, para el lado de los tomates quiere decir diferente a como yo tenía pensado. Bien, ahí tengo una cuestión para pensar yo. Y entonces ahora pregunto a la audiencia, mirando el texto que tienen, ¿alguno de ustedes escribió un texto así, digamos, declaradamente narrativo, contando una historia que empiece y etcétera? ¿Alguien más que Mariela? ¿Quién? Levante la mano. Así yo sé cuántos. Bien. Noten que son la minoría. Esto quiere decir... Está bien, gracias. Son la minoría. Esto quiere decir que más o menos la cosa va marchando de acuerdo con lo que yo quería. ¿Qué quería yo? Yo quería lo siguiente. Para nosotros los docentes, en general, hacer narrativa con los chicos es mucho más fácil. Es el recurso conocido, sabido. Los pibes piden un cuento a la noche, no piden que uno les recite un texto lírico y con ello dormirse. Bien, entonces,
¿qué pasa? La poesía queda descuidada, digamos, con lo cual queda descuidada una dimensión de la personalidad tan importante como la de la narrativa, que es la dimensión de la personalidad que consiste en decir cómo se siente uno. Como eso está descuidado en la escuela, las editoriales no publican libros de poesía, porque no son negocio. Como las editoriales no publican libros de poesía, uno en la escuela tampoco, digamos, tiene instrumentos como para trabajar esto. Con lo cual, los pibes y nosotros, eso es lo más importante, terminamos identificando la literatura con la narrativa, como si fuera tan fácil. Entonces, mi idea hoy era justamente introducir una cuña ahí, poner una mano donde en general no se la pone, que es cómo se hace para fabricar lírica. Muy bien. Y por la reacción del auditorio me parece que la mayor parte se encaminó hacia ese lugar. Muy bien. ¿Qué otra cosa tengo que observar yo? Para saber qué hago ahora. Yo tengo 3 textos. En uno de los 3, por lo menos, ojo, yo tengo 3 textos de profesionales, de gente que, a ver, se supone que escribe poesía todo el tiempo, así, porque sí, digamos, después de cambiar los pañales, a la mañana antes de poner el lavarropas o de planchar el guardapolvo del pibe, esas cosas, ¿no? Estamos entre profesionales, pero aunque estemos entre profesionales, hay una cuestión que a mí me está empezando a preocupar, que es la siguiente. En los textos que hemos leído aparecen menos imágenes de las que en general aparecen en un texto lírico común y corriente de un autor cualquiera. Tengo un cierto déficit ahí. La gente no usa tantas imágenes como sería interesante que usara. Y las imágenes que hemos escuchado, salvo algunas que son muy particulares, ¿no? Como adoquín, supongamos, son imágenes en general genéricas, ¿no? De esas imágenes fáciles, sencillas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mi auditorio no tiene a disposición en su cabeza gran cantidad de imágenes auditivas, visuales, olfativas. Nadie habló de un olor, me parece. Nadie habló de las 3 que tengo. Yo estoy exagerando, ¿no es cierto? ¿Qué le voy a hacer? No tengo mucho tiempo, ¿no? Tengo que inventar una muestra, ¿no? No hay olfato, no hay gusto, salvo la torta. Ahí hay algo, ahí hay algo. Tal cual. No sé si hay mucho sonido, ¿no? Pero ella me dice, por ejemplo, no hay metáforas. Está bien, probablemente no las haya. Pero en realidad las metáforas, las comparaciones, todos esos recursos expresivos que son más elaborados, se hacen con imágenes. Si yo no tengo imágenes no puedo hacer nada, ¿no? Es como si hubiera déficit del ladrillo fundamental. ¿Se entendió bien hasta ahí? Bien. Fíjense lo que estoy haciendo yo con mi cabeza. Yo estoy evaluando. Entonces, primera etapa, producción. Producción con lo que se tiene. Segunda etapa, muestra de esa producción. Tercera etapa, evaluación. La evaluación es interesante porque la evaluación vale la pena que se haga no al final, justamente, sino justamente ahora. Yo tengo que... ¿Qué es lo que la gente necesita, digamos así? ¿En qué me conviene centrarme a mí? Tengo pocas imágenes. Ok, yo ya tengo 2 objetivos interesantes. Primero, meterlos más en la lírica, o sea, que la gente que escribió narrativa haga la prueba de escribir algo que no sea narrativo, que vaya contra la corriente, ¿no? Contra la costumbre. Y ahí puedo inventar muchas cosas. Puedo ponerles otra música y, por ejemplo, decirles, bueno, fabriquen un lugar que sea como esta música, ¿no?
Con lo cual va a salir seguramente un texto lírico. ¿Se entiende lo que digo? ¿Eh? Segundo problema que tengo es el de las imágenes. Tengo que inventar algún ejercicio para que la gente tenga más imágenes en la cabeza, ¿eh? Y pueda hacer estas cosas. ¿Vos querés decir algo? Espera. Sí, porque me parece que te tengo que dar el micrófono para que la gente que no está acá te pueda escuchar. Sí. Gracias. A mí me pasó eso. Cuando todos empezaron a leer una parte netamente narrativa, yo dije, no entendí la consigna. Fue lo primero que se me presentó, porque para mí la música me transportó a un lugar, y ese lugar tenía imágenes, y tenía sonidos, y tenía olores. Entonces, en un momento me sentí como, no entendí. Claro, pero la consigna no era escriban un texto lírico ni nada, ¿no es cierto? Era a propósito, era para saber hasta qué punto, digamos, existía, digamos, hasta qué punto la oportunidad que yo les daba, que era la música, llevaba hacia ese terreno y hasta qué punto no lo llevaba. Entonces, sí, no sé, sí, la mayor parte hubiera escrito un rápido cuentito, entonces yo hubiera tenido que decir, uy, fracasé. Entonces, ¿cómo hago? E inventar algún otro procedimiento. Tengo entonces la cuestión de ayudar a la gente a que escriba lírica la próxima vez. 2, tengo que armar algún ejercicio para que usen más imágenes. Y ahí tengo que ir a un problema más básico todavía. Tengo gente que, hemos tenido que leer los textos 2 veces, porque en realidad los que leyeron tienen una cierta dificultad para leer lentamente, con mucha pausa, teatralmente, dejando que los lectores puedan escuchar, recostarse en lo que uno va leyendo, ¿no? Tengo un problema ahí. Tengo que practicar la lectura de estas cosas, ¿no es cierto? Tengo que hacer ejercicios de elocución con la gente. Tengo un tercer campo de problemas. Tengo otro que todavía no revisé, pero sería interesante. Sería lindo ver, acá no nos vamos a meter porque, bueno, somos todos bomberos, no nos vamos a pisar la manguera, ¿no? El uno al otro. Vamos, es una cuestión como de respeto básico, digamos así. Pero habría que ver si los textos están escritos con buena puntuación y con buena ortografía. Habría que ver si la letra se entiende, ¿no? O sea, la experiencia completa habría sido darle el texto a otro y que no sea de la barra, digamos. Cosa que, a ver, ¿cómo sería leer esto? A ver, yo que soy profesor de lengua, ¿no? Y que me creo muy canchero, ¿no? A ver si hay otro que puede leer lo que yo escribí. O sea, a ver si lo que yo escribí, estoy hablando de cosas muy tontas, ¿no? Pero la verdad es que todos nosotros sabemos que con los chicos hay que trabajarla, ¿no? Un pibe tendría que poder leer cualquier cosa escrita por un compañero, ¿no? O sea, tendrían que los pibes escribir con buena letra. Eso forma parte de nuestra tarea. ¿Eh? Y habría que... ¿Cómo? No, para nada. Lo que pasa es que los pibes nunca se van a enterar de para qué sirve poner signos de puntuación y hacer buena letra si yo no les doy la oportunidad de que lean lo que escribió otro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si yo creo una situación en la que el tipo dice, che, a ver, ¿qué escribiste? Ahí cobra sentido hacer buena letra. ¿Se entiende? Entonces uno les puede explicar a los pibes que uno va a trabajar caligrafía, ¿no? Porque si no, no nos podemos entender, es un problema. ¿Queda claro, no? Bien, entonces, primera etapa, crear una situación que estimule una cierta producción. Segunda etapa, producción. Tercera etapa, muestra. Cuarta etapa, evaluación de la muestra.
¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Estoy mirando a ver qué hora es, a ver si tenemos tiempo, no tenemos tiempo, cómo nos va. Creo que tenemos tiempo para la última etapa. Esta es la primera vez que me pasa que en un taller con docentes tenemos tiempo para la última etapa. Debe ser porque ustedes son tantos que hemos leído pocos textos, entonces eso a lo mejor ayuda. En esta etapa yo tendría que poder enseñarles algo para que la próxima producción que hagan sea más interesante que la anterior. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Y qué tengo para enseñarles? Tengo una serie de cosas que acabo de descubrir. Pongamos la cuestión de la imagen. ¿Sí? Pongamos la cuestión de la imagen. Hagamos un ejercicio. Todo el mundo sabe, por supuesto, qué es una imagen, ¿no? Todo el mundo sabe que una imagen es una palabra que designa un objeto o una cualidad o una acción que pueden ser percibidos por la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Digamos que si no fuéramos profesionales, esto habría que escribirlo con los pibes, ¿no es cierto? Y ver. Muy bien. Dicho esto, yo tengo que verificar si me entendieron la definición. ¿Sí? Entonces, hagamos un ejercicio tonto. Yo pido perdón por este ejercicio, pero con los chicos funciona muy bien. Si quieren lo hacemos entre nosotros. Y mírense un poco entre ustedes a ver qué hacen, a ver qué hace el otro, digamos, ¿no? Sea de la barra o no lo sea. Entonces, yo les digo palabras y si es una imagen, la palabra que yo digo, levanten la mano. ¿Se entiende? Si no es una imagen, no la levantan. ¿Queda claro? Probamos con 5 palabras, a ver qué nos pasa. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Chocolate. Sí, por supuesto que es una imagen, ¿cómo no va a ser una imagen? ¿No es cierto? Perfecto. Sigo. Segunda palabra. Aullido. Sí, que sí. Tercera palabra. Traten de levantar la mano si pueden. Yo sé que es un poquito una payasada lo que estamos haciendo, pero como yo también soy una parte de la payasada, hagámosla en común. Tercera palabra. Tercera palabra. Nafta. Sí, señor. Cuarta palabra. Tristeza. Miren la cantidad de gente que levantó la mano. Tristeza no es una imagen. ¿Cómo va a ser una imagen la tristeza? Si nadie la puede ver, ni tampoco oír, ni tampoco... y ahí es bien, ahí es donde viene. Sí, señor. Entonces, si uno dice tristeza, uno puede imaginarse, como ella me dijo recién, un nene llorando, por ejemplo, ¿no? Puede imaginarse lágrimas, puede imaginarse suspiros, sollozos, qué sé yo, una serie de cosas. Alguien que se suena la nariz, ¿no? Porque la tristeza provoca llanto, pero además mocos. Sí, la gente, claro. Pues la irritación de la mucosa en los ojos provoca irritación de la mucosa nasal. Es muy típico esto, ¿no? ¿O no? Al que está triste uno le da un pañuelito enseguida. Bien. Pero entonces, fíjense, acá esto da pie, mire qué interesante, ¿no? Porque hay una serie de personas que levantaron la mano. Quiere decir que no la tienen tan sólida la construcción mental. Digo, la definición. Sí. Sí. No, porque fíjate que no. La palabra tristeza tiene un significante que es tristeza, naturalmente. En fin. Y el significado es un concepto abstracto que nosotros usamos para cubrir y resumir, de alguna manera,
una cantidad de fenómenos perceptibles por los sentidos que quedan resumidos en tristeza, ¿no? Bueno, esa cosa se la podemos explicar a los chicos justamente, ¿no? A ver, probemos con la quinta palabra, ¿sí? Probemos con primavera. ¿Quedó claro, no? Bien. O sea, las imágenes son atención, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Las imágenes son flor, brote, beso, qué sé yo, perfume, jazmín, qué sé yo, una cantidad de cosas. Pero jamás primavera, ¿no? Bien. Dicho esto, supongamos, entonces, marquemos cómo se llamaría esta etapa. Esta etapa que acabamos de transitar, que viene después de la evaluación, es la etapa de adquisición, digamos así, de aprendizaje técnico. Esta es la etapa donde entra la gramática, la ortografía, en fin, la teoría literaria, la historia de la literatura, en fin, distintos elementos a los cuales uno echa mano para que le ayuden a la gente a poder producir un texto mejor. Miren qué interesante. Este es el famoso lugar de la gramática. Ahora, convengamos, por supuesto, en que yo acabo de hacer una simplificación. ¿Cómo hago yo para resolver todo esto con ustedes en un ratito? Se entiende que con los chicos uno va haciendo estas etapas en distintos días, a lo mejor, ¿no? Porque todo el mundo sabe cómo es la vida, ¿no? Uno está dando clase y vienen de la cooperadora a anunciar que no sé qué, y, en fin. O sea, la educación está llena de acechanzas, ¿no? Pero, ¿me entienden? ¿Me entienden? Por otro lado, hay algo que hay que confesar también. Lo que yo acabo de hacer como enseñanza en este momento es bastante fácil de hacer. ¿Cómo se hace con el objeto directo, por ejemplo? ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver el objeto directo con escribir? Podría funcionar siempre y cuando yo arme al principio un ejercicio en el que yo plantee, por ejemplo, una persona o un lugar o un objeto y plantee, por ejemplo, que tiene ese lugar, ¿no? Y entonces uno va enumerando cosas que tiene, ¿no? Y entonces después es interesante por ahí, cuando el pibe se desvía de ese camino, hacerle saber que eso que tiene es un objeto que tiene y que se llama objeto directo, etcétera, 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 etcétera. ¿Se entiende? Siempre hay un camino. Es difícil, más complicado, nos llevaría mucho más tiempo, pero paso por paso y con paciencia siempre se puede encontrar la forma. Bien, hasta ahí me van siguiendo, ¿no es cierto? Bueno, entonces hagamos, esto es una emoción, podemos terminar el ciclo entero y encima darnos el lujo después de pensar en lo que hicimos y en diseñar, y de diseñar, antes que llegue la 1 de la tarde, principios básicos para un enfoque del área de lengua. Vamos a hacer la última etapa de todo este circo lo hicimos en realidad, ¿para qué? Para que ustedes ahora puedan escribir un texto más lindo que el anterior. ¿Se entiende lo que digo? Sin que eso sea una presión ni una carga, a lo mejor sale peor. A lo mejor sale peor porque eso es propio de la naturaleza humana, ¿no? Uno nunca progresa cuando quiere y en el terreno que quiere, ¿no? O sea, una mujer se fija en un hombre que le gusta, ¿no? Y encuentra que no le da bolilla, y entonces llora, y entonces aparece otro que era realmente más interesante que el primero. Pero en realidad, digamos, los logros que tenemos en nuestra
pobre naturaleza humana, nunca son lineales. Así que el texto que ustedes produzcan ahora, a lo mejor es mejor que el anterior, a lo mejor no. Pero digamos que si yo hice las cosas bien, este texto tendría que ser mejor. Algo, por lo menos en la mayoría del grupo. Eso nunca lo vamos a poder evaluar, porque yo necesitaría tenerlo, ¿no es cierto? Y veríamos. Bien. No, hagamos otra cosa. Hagamos otra cosa. Bueno, ¿y qué otra cosa? Yo tendría que proponerles otra consigna de producción. Podríamos, digamos que si a uno de ustedes le parece que lo que escribió es extraordinario y maravilloso, o que quiere seguir por el mismo lado, podría. Dejémoslo como una posibilidad. Yo en realidad opino, pienso, me da la impresión por todo lo que escuché, por lo que vi, por lo que le escuché a Paola y a Mariela y a Germán, me da la impresión de que es más productivo si yo les propongo otra cosa. Esto, bueno, yo tengo que decirles, por otro lado, que como corresponde, yo escribo cuentos, escribo poemas. Nunca he escrito una obra de teatro, pero sí cuentos, sí poemas, sí alguna novela. Y muchas veces uno escribe algo y no le sale bien, y entonces uno lo deja por ahí. Y a lo mejor lo retoma 10 años más tarde y le encuentra un germen de algo y entonces lo transforma en algo como la gente, ¿no? Eso también les puede pasar con el primer texto, qué sé yo. Bueno, ahora, señores, porque no tengo otra, vamos a la música triste. Vamos a la música triste. A ver, elijan. En realidad tengo dos. Tengo una música triste que es interesante, es muy buena. Después les puedo decir de dónde salió esta música, ¿no? Esta y la anterior, de dónde la saqué y todo eso. Porque son fuentes interesantes de música. La triste es muy linda, por otro lado, y es relativamente larga, permite estar un tiempo ahí pensando y haciéndose la película. La otra tiene la ventaja de ser alegre, terriblemente alegre, así como eufórica, pero es cortita. Y no sé si les va a dar tanto, qué sé yo, tanto tiempo a armar un proceso imaginativo. Dicho esto, levanten la mano los que quieren la eufórica. Levanten la mano los que quieren la triste. Bueno, los que quieren la eufórica se embromaron. La vida es así. Muy bien. Atención. Esperen un poco. Atención, a ver. Vamos a pensar, vamos a hacer planes. Fíjense qué hora es. Me fijo yo también, son las 10:20. No, 11:20. Esto quiere decir que tenemos una escasa hora y media para terminar. Entonces, ojo. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Porque no tenemos otro remedio. Yo les pongo la música y les doy una consigna. La consigna sería esta. El que no se va a acordar, anótela. Y el que se va a acordar, no la anote. La consigna es esta. Inventar, mientras uno va escuchando la música, inventar un lugar o un objeto cualquiera, que podría ser desde una prenda de ropa hasta un mueble, cualquier cosa. Un lugar o uno que no exista, Esto es inventar, Inventar, que no exista. Inevitablemente se va a parecer cosas que existen, pero eso ya lo sabemos. Las posibilidades son un lugar, un objeto o una persona y describir
ese lugar o ese objeto o esa persona. ¿Sí? Usando lo que la música nos ayuda a imaginar. ¿Sí? Dicho de otra manera, si esta música fuera una persona, ¿cómo sería? ¿Cómo se la ve? Desde afuera. Si esta música fuera un objeto, ¿qué objeto sería y cómo sería? Si esta música fuera un lugar, ¿cómo sería ese lugar? ¿Sí? Y ya saben que cuantas más imágenes concretas pongan adentro y cuanto más hagan intervenir todos los sentidos, más lindo va a salir. ¿Sí? Probamos. Esto es la pista 11, Juan, ¿puede ser? Acá viene nuestro héroe, Juan, que llega. Ahí va, ¿eh? Me equivoqué, le puse el eufórico. Este era el... Bien. Bien. La pista 13, perdóname, Juan. Se larga, ¿eh? Ahora sí va, ¿eh?
pista 14. Sea Mientras van escribiendo les digo un par de cosas. En primer lugar, no se apuren para terminar. En segundo lugar, vamos a dar 2 o 3 minutos más, o 4, ¿sí? El que haya terminado o la que haya terminado puede volver para atrás y fijarse si le gustó, corregirlo, mejorarlo, ponerle más imágenes, sobre todo en el sentido de las imágenes, ¿no? Bueno, la vida es bella, todo se va a arreglar. Afuera va a salir el sol, el frío pasará y tardará en llegar el calor, porque acá en Santa Fe el calor es terrible. Yo viví un año en Santa Fe y di clase en un colegio de acá. Y después tengo gente conocida de aquí y de otros lugares de la provincia. Así que conozco bien el lugar. Bueno,
Lo que pude observar es que hay gente que escribió mucho, hay gente que escribió en verso, por ejemplo, recién. Por allá hay un poema en 4 o 5 estrofas, por ejemplo, que yo haya visto. Esto no significa que escribir en verso sea mejor ni peor. Digo que a medida que uno va dando oportunidades, la gente va sacando posibilidades y descubriendo, digamos, recursos que tiene adentro, y si no le damos la oportunidad de usarlos, no los va a usar nunca, ¿no? Yo, la verdad es que les recomendaría fuertemente que esto que han escrito hoy, por mucha vergüenza que les dé, tomen una computadora, lo pasen en limpio y se lo manden a alguien. A ver, cada cual debe tener algún amigo en este mundo, aunque más no sea. Bueno, mándenselo a alguien. Mándenselo a alguien. ¿Sí? No aclaran nada, que es un ejercicio de nada. Porque si no la gente va a descubrir que ustedes escriben nada más que cuando no tienen más remedio. Es una cosa así que de las que yo escribo comúnmente, van diciendo ustedes. Y pregúntenle al destinatario, ojo, pregúntenle al destinatario, no le pregunten si le gustó. ¿Sí? Pregúntenle qué te gustó. ¿Qué te gustó? ¿Sí? ¿Qué te gustó? Porque si no es muy frustrante. Le van a decir que está buenísimo y todo eso, lo cual no sirve para nada. Bien, resumamos entonces ahora lo que hemos hecho y conceptualicemos. Hemos hecho un experimento completo, con la artificialidad propia de un experimento, porque tenemos poco tiempo y tenemos ciertas circunstancias que nos limitan. Hemos experimentado un proceso completo de aprendizaje en el área de lengua. Fíjense que el proceso completo es que nosotros empezamos con una producción y terminamos con una producción, lo cual es la manera práctica de llevar a cabo esa cosa teórica de que el área de lengua está destinada a la comunicación, etcétera, y que las capacidades comunicativas deben ser las que nos guíen en nuestra tarea. Bueno, es fantástico decirlo, el asunto es cómo se hace, ¿no? Yo lo que estoy intentando es proponer un modelo de trabajo que pueda servir para hacerlo, de veras hacerlo, ¿no? En realidad, uno podría postular que el trabajo con los chicos debería o podría tomar este modelo y simplemente aplicarlo a los distintos contenidos del currículum. Fíjense cómo es. Con los cambios que requiera según la naturaleza de la cosa que uno quiere hacer, ¿no? Pero la idea general es, yo produzco, luego miro lo que produje, me fijo si está bien o no, o qué se puede mejorar en lo que produje, aprendo alguna herramienta para mejorarlo y después me largo de vuelta a producir. ¿Quedó claro esto, no es cierto? Muy bien. Yo vengo trabajando en esto desde hace décadas. En realidad, ahí en el hall han puesto unos libros míos, que son míos y de mi editorial, en los cuales el intento es justamente tomar este esquema, digamos así, y pasarlo por todos los contenidos del currículum en los distintos años, ¿no? Y para los distintos temas y para todo tipo de contenido. Es muy difícil, pero hay que poder hacerlo y hay que poder, digamos, el intento mío siempre es cómo poder transformar esto de una manera práctica, que en la práctica, con 45 pibes,
En un 45 estoy hablando porque yo trabajo con 45, con una cantidad de chicos que oscila entre los 40 y los 48, en el lugar donde yo trabajo. A lo mejor alguno de ustedes es más afortunado que yo, pero yo tengo esa realidad. Que con un montón de chicos, esto se puede hacer. Bien. Digo esto de los libros porque los libros son un intento de prolongar este esfuerzo y llevarlo a la práctica y probarlo con chicos, digamos, ¿no? A ver si realmente funciona o no. Bien. Ahora, postulado esto, y siendo las 12 menos 20, y ahí estamos bien. ¿Qué consecuencias podemos sacar de esto en cuanto al enfoque del área de lengua? Yo les acabo de proponer un modelo de trabajo. Si nos quedamos agarrados a este modelo de trabajo, estamos muertos. Que no vaya a ser que este modelo de trabajo funcione como una especie de recurso mágico con el cual todo va a salir bien. No va a salir bien, va a salir mal si uno no tiene un cierto enfoque de fondo de toda esta tarea. ¿Sí? Vamos a puntualizar este enfoque, a expresarlo a través de características del enfoque. Ahora me toca hablar a mí y pido por favor que me interrumpan cada vez que tengan ganas de decir algo. ¿Entienden? Les parezca tonto, no importa, díganlo. Les parezca poco importante, díganlo igual. Les parezca contrario a lo que yo digo, díganlo igual. A lo mejor yo digo algo y ustedes asocian eso con alguna otra cosa que les parece que se parece o que no se parece, díganlo igual. Para eso está nuestro segundo micrófono, que a mí se me cayó el piso recién, pero por suerte no se rompió. Entonces, vamos a hablar de un enfoque para el área de lengua. La primera característica de un enfoque para el área de lengua es la siguiente. El área de lengua nuestro trabajo en el aula, tendría que estar destinado, o tendría que poder lograr, satisfacer necesidades de comunicación de los alumnos. Esto es una cosa muy fácil de decir, muy difícil de hacer. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Estamos queriendo decir que nuestros alumnos, igual que ustedes, igual que yo, tenemos una lista de necesidades de comunicación muy concretas. ¿Cuáles son? Vamos a nombrar algunas, tratando de nombrar las más fundamentales. Una, necesidad de comunicarnos para resolver los problemas prácticos de la vida cotidiana. Para muchos de esos problemas prácticos de la vida cotidiana aprendemos a resolverlos en casa con nuestros padres, ya desde chiquitos, pero para muchos de ellos sin la escuela no podemos. Por ejemplo, el que quiera conseguir trabajo va a tener que producir una serie de textos que en la familia es difícil que se los enseñen. Aquel a quien su vecino le tire abajo la medianera y tenga que conseguirse un abogado, va a tener que escribir alguna cosa que la mamita no se le enseñó nunca. Y así sucesivamente. Aquel que tenga que enroscarle la víbora a una persona de la cual está enamorado, tendrá que decirle algo. Y ese algo no siempre, no siempre es, nena, ¿querés ir a tomar un café? Porque con eso no se consigue nada, ¿no es cierto? Es decir, solucionar necesidades prácticas de la vida. Otra necesidad importante es la que hemos satisfecho recién, que es la necesidad de expresar emociones y sentimientos. Esta necesidad es muy importante y es poco atendida
tan poco atendida que la gente ni siquiera sabe que la tiene. No se da cuenta. Solamente se da cuenta cuando nosotros les damos este tipo de oportunidades. Yo no tuve que forzar a nadie acá, ¿no? Y la gente escribía. Se podían haber levantado para ir al baño, tomado mate, hacer cualquier cosa, y sin embargo han escrito. ¿Por qué? No porque se lo dije yo, después de todo somos todos grandes acá, ¿no? Sino porque hay una necesidad dando vueltas. Una tercera necesidad importante es la necesidad de contar historias, verdaderas y falsas, sobre todo las falsas. Otra necesidad importantísima es la de obtener algo de la gente que nos rodea. A los nenitos del jardín se les enseña, por ejemplo, a que cuando quieren algo no peguen, sino que lo digan, aunque sea lo nombren, ¿no? Y que después lo pidan, y que después digan por qué lo quieren, y así sucesivamente, ¿no? Bien. Y con los más grandes también, y todo eso. Bien. Estoy nombrando estas necesidades porque son muy importantes, especialmente importantes. Otra necesidad muy importante es la necesidad de construir los textos indispensables para el rol que uno tiene que desempeñar. Cualquier rol. Bien. Entonces, el primer principio que uno tiene que tener es que todo lo que uno hace tiene que estar destinado a eso. Esto quiere decir que que lo que yo tengo que medir al final del año con respecto al principio es si la gente puede producir mayor variedad de textos con mayor solvencia, digamos así, y mayor fluidez. Este es un primer principio. Un segundo principio del enfoque es el siguiente. Antes de enunciarlo, hablemos de cómo surge. Habrán visto ustedes que cuando alguien está metido en la necesidad de comunicar algo, frecuentemente vacila, llega un momento en que vacila y se hace preguntas a sí mismo. ¿Me están entendiendo? ¿Estaré diciendo lo que vale la pena decir? ¿Es esto que estoy diciendo es lo que yo quería decir o termino diciendo otra cosa? ¿No? Estas preguntas, y hay preguntas mucho más simples, ¿esto va con B larga o con B corta? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué le digo? ¿Tendría o tuviera? Por ejemplo. ¿Va con mayúsculo o va sin mayúsculo? ¿Por qué? Porque esas preguntas se las hace todo el mundo, no en la escuela. Se las hace todo el mundo cuando se pone en juego la aceptación social de lo que uno quiera decir. O sea, el hecho de que lo consideren a uno un animal o una persona viable, digamos, dentro de la cultura. Para decirlo en términos un poco extremos, digamos así, ¿no? No es para tanto, ¿no? Claro, esto se descuida mucho, ¿no? Últimamente. Y sin embargo, por muy canchero que sea el locutor que dice guasada todo el día en la radio, cuando le llega el turno de pedir un aumento, se encuentra de nuevo frente a este problema. ¿Se entiende lo que digo? Cuando llega el turno de que las papas queman, está la pregunta. Esa es la que se llama la pregunta metalingüística, ¿no? La que todos conocemos. Es la pregunta acerca del propio instrumento que uno está usando, a ver si lo está usando bien. Sucede, la pregunta meta lo que sea, sucede en cualquier oficio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el que arregla el auto en determinado momento deja de ocuparse del problema que está arreglando en el auto y se empieza a ocupar de si la herramienta está bien hecha o si acá falta algo o si el tipo de medida que él está usando es la estándar o cómo se convierte pulgadas a centímetros. Eso es lo meta automovilístico, qué sé yo, lo meta mecánico, si se quiere. ¿Queda claro? Bien. Entonces,
Un segundo principio de nuestro enfoque es que no vamos a renunciar a lo metalingüístico y que nos vamos a preocupar por lo metalingüístico y que no nos va a importar lo básico que sea lo metalingüístico, aunque nuestros alumnos sean alumnos que se supone que lo deberían tener, ¿no? Nuestro principio del enfoque es que, este segundo, es que lo metalingüístico integra nuestro trabajo a título de instrumento, no a título de objetivo. ¿Queda claro esto? Sino a título de medio. Si uno usara el viejo esquema de Aristóteles, uno diría que producir, o sea, el habla, no la lengua, el habla, es nuestra causa final, digamos, lo que estamos buscando. Mientras que lo metalingüístico es nuestra causa instrumental, digamos así, ¿no? Esto hace que lo metalingüístico deba ser tratado con mucho más cuidado. Cuando uno lo trata afuera de la producción, uno lo saca como chorizo, digamos así, ¿no? Uno tiene la carne picada, el piolín y la tripa, y va sacando uno detrás del otro. El objeto directo, el objeto indirecto, el predicativo, bueno, y cuando termine con el adjetivo voy al adverbio. No tiene ningún sentido, no sirve para nada. Nadie va a poder incorporar eso a su vida. Un porcentaje de nuestros alumnos sí, ¿eh? Y algún progreso inconsciente se va a producir. Pero el progreso sería mucho mayor si lo metalingüístico lo fraccionáramos y lo, digamos así, remodeláramos en función de el tipo de texto que estamos intentando producir y el estado de la gente. ¿Eh? Bien. Este es nuestro segundo gran principio que nos guía. Los tengo todos anotaditos acá para no olvidarme de ninguno. Y ahí se viene el micrófono de vuelta. Bien. Nuestro tercer principio que yo les postulo para el enfoque es este. Si quieren, hagamos el mismo ejercicio que el de antes, el de los 365 días, y pensemos en el 24 de agosto del 2012, pero ahora viene más suave, digamos. Ahora no es para remover la conciencia, provocar culpa, sino nada más que para comprobar. En este último año, a ver, y tomemos, si ustedes quieren, cualquier tipo de clasificación textual, supongamos que tomamos los textos literarios por un lado, ¿no? Narrativa, lírica, dramática, y por el otro lado los textos no literarios, digamos, narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos, por decir algo. No nos vamos a poner a discutir sobre eso. ¿No es verdad que en estos últimos 365 días nos ha tocado producir textos de todas esas clases? Mal que mal, todos nosotros habremos tenido que convencer a alguien de algo. Mal que mal, le habremos tenido que explicar algo en materia de ideas a alguien, ¿no? ¿No? Que no hayamos practicado alguno de estos tipos textuales no tiene que ver con que no lo hayamos necesitado, sino a lo mejor con que no hemos tenido el tiempito y los medios como para poder hacerlo, como ha sucedido recién. ¿Se entiende esto? Entonces, el ser humano, cualquiera de nosotros, está llamado a producir todo tipo de textos en un lapso de tiempo determinado, suficientemente largo. Un año, un mes, pero digamos un año. Cuando uno es chico y tiene 2 años, 3 años, 14 años, 17, 10, un año es mucho más importante que un año
en cuanto a la evolución, digamos así, es mucho más importante que un lapso de un año en nuestra vida de ahora. Sin ofender, digamos, todos nosotros ya no somos niños, ni adolescentes, y muchos de nosotros ya hace mucho que no lo somos. Para nosotros pasar de los 55 a los 56, de los 47 a los 48, de los 65 a los 66, no es un tremendo lapso evolutivo, pero para un chico sí. Por lo tanto, cada año del currículum, y este sería el tercer principio de nuestro enfoque, cada año del currículum debería estar dedicado a todos los tipos textuales. Esto es muy difícil. Repito, porque estoy sonándome la nariz. Cada año del currículum debería ser un año en que uno debería dar a la gente la oportunidad de hacer algo con respecto a todos los tipos textuales. A todos. ¿Por qué? Porque un chico evoluciona, por ejemplo, en sus sentimientos, evoluciona en su capacidad imaginativa, evoluciona en su capacidad de argumentar, evoluciona psicológicamente nomás. Y por lo tanto, nosotros debemos acompañar lingüísticamente eso. Ese es el tercer principio. O sea, la evolución cíclica, el volver, el retomar todos los años, digamos así, todas las necesidades comunicativas importantes. Y ahora les postulo otro principio, que me parece importante también. Examinemos de vuelta la experiencia que hicimos hoy con ustedes. A ver, yo empecé diciéndoles, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar música. Ustedes van a ver que imaginan cosas. Hagan esto. Con lo que imaginan, escriban palabras sueltas, una debajo de la otra. ¿Se acuerdan de esa consigna? Muy bien. Esa consigna es una consigna sencilla para el auditorio, digamos así, teniendo en cuenta el auditorio. Es sencilla porque si yo planteo de entrada, ¿saben qué? Les voy a poner música, escriban un texto lírico, etcétera. Produzco una inhibición en el auditorio de tal magnitud que no pasa nada, ¿no? Nadie, digamos así, experimenta ningún placer, mucha gente se inhibe, nadie puede desplegar lo que sabe sobre esta cuestión. O sea que de alguna manera hay que armar un camino tal que el aprendiz que está con nosotros, el alumno, el chico, el estudiante o el que sea, digamos el que acepta que le enseñemos, o no lo acepta porque no tiene más remedio, pero el que está ahí, vaya paso por paso y se le vaya pidiendo constantemente algo que en la situación actual sea posible, pero que no sea tan fácil tampoco. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, una vez que la gente, y acá explico por qué lo de las palabras sueltas y por qué una debajo de la otra, ¿no? Lo de las palabras sueltas es para inducir de movida nomás el concepto de imagen, para que alguna de las que escriban sea una imagen. Y yo pueda después hacer pie, con ustedes no pude porque no hay tiempo, ¿no? Pero se puede hacer una cantidad de cosas. A esta altura del partido uno puede volver a la lista de antes, a ver cuáles eran imágenes, ¿no? ¿Qué nivel de imaginación están teniendo? ¿Cuál es el sentido más agudizado que tienen? Etcétera. Lo de las palabras sueltas iba al concepto de imagen. Y además para que el material sea tan chiquitito que tenga más posibilidades combinatorias, ¿sí? Si yo escribí conejo arriba y escribí globo mucho más abajo, ¿no? Que yo pueda decir hay un globo con un conejo adentro, o los conejos revientan globos, o cualquier cosa.
si las palabras son palabras sueltas, son más fácilmente combinables, ¿no? ¿Por qué una debajo de la otra? Porque en nuestro sistema de escritura nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿no? Y de arriba a abajo, y entonces estamos acostumbrados a que lo que ponemos a la derecha de lo que acabamos de escribir, ya lo pensemos como que viene después de lo otro. Dicho lingüísticamente, algo escrito de izquierda a derecha en nuestro inconsciente, aunque conscientemente no queramos, es un sintagma ya, no un paradigma. ¿Se entiende lo que digo? O sea, algo que tiene por su secuencia. Cada elemento condiciona al siguiente y es condicionado por el anterior. En cambio, como nosotros no somos como los chinos, no escribimos de arriba para abajo, con los chinos tradicionales por lo menos, habría que hacer otro recurso. Escribir una debajo de la otra permite que las asociaciones sean más libres, que uno no se sienta obligado a combinar las palabras en el mismo orden en que a uno se le fueron ocurriendo. Esto para que vean ustedes cómo hay que pensar las cosas, ¿no? Muchas veces cuando estamos frente al fenómeno de que los pibes no entienden la consigna, somos nosotros los que les damos a los chicos consignas que son, ¿cómo les podría decir? Claro, demasiado complejas como para que la mayoría acierte. ¿Me entienden lo que digo? Esto es tremendamente importante y es la consecuencia de un montón de fracasos en la comprensión de textos. Si nosotros hacemos un camino en el cual el primer paso es fácil, es muy difícil que salga mal, y el segundo está exactamente apoyado en el primero, sin que haya una brecha que lo haga imposible o difícil, entonces la gente va a hacer cosas asombrosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fíjense cuál fue el segundo paso. A ver si me acuerdo bien. Yo les dije, ahora, ponemos la música de nuevo y ustedes escriban algo usando las palabras que están ahí. Dije algo. ¿Cuál es el incremento de la exigencia? Bueno, hagan algo continuado, algo que sea un texto. Esto es una exigencia mayor que en el primer paso. Pero como ya tenemos las palabras escritas ahí al lado, no es tan difícil. Bastaría en realidad escribir cualquier cosa, basta que tuviera las palabras adentro. Y como, noten ustedes, las palabras que cada uno de ustedes escribió, por heterogéneas que sean, son palabras que se le ocurrieron a esa persona particular, podemos estar seguros de que alguna relación ya tienen entre sí, porque salieron de la misma cabeza, a la misma hora, al mismo día. Porque el inconsciente existe. El inconsciente no es algo que sirve nada más que para cuando uno está neurótico y va a un psicólogo para que lo ayude a salir de la neurosis. El inconsciente normal es una ayuda inestimable. ¿Me siguen? Esto de la progresión. O sea, una vez que la gente escribió, ¿yo qué les digo? Y muéstrenle al de al lado, si quieren. Si no quieren, no se lo muestren. A propósito, para que el tímido muestre. ¿Sí? O sea, para que no se sienta que tiene obligación. Pero si yo ya le mostré al de al lado, alguno va a haber atrevido que se va a atrever a leerlo en público. ¿Queda claro? Una vez que alguien lo leyó en público, yo le puedo dar una consigna al resto. Y así sucesivamente. La cosa es que todo el tiempo la gente esté haciendo esfuerzos, pero que los esfuerzos sean tales que produzcan algún fruto. Que siempre cueste, pero que no cueste demasiado, pero que cueste. Y nuevamente aquí, si tuviéramos gente de educación física, francamente,
Sería para enseñarnos, miren, para enseñarnos. Porque es lo que ellos hacen. Digo, la gente que sabe, ¿no? Porque los brutos hacen cualquier cosa. Pero, digamos, ¿qué es una rutina en un gimnasio? ¿No? Sino esto que yo acabo de decir. ¿No? No es una cosa del otro mundo. Únicamente que, digamos, nosotros estamos trabajando con el lenguaje, que es un instrumento infinitamente más complejo todavía. ¿Eh? Entonces, terminemos de formular este principio de nuestro enfoque, que es: colocamos todo el tiempo a nuestro alumno en una situación crítica, pero tolerable. ¿Se entiende? Cosa que inclusive si se frustra, que no se frustre tanto, digamos, que no se caiga de tan arriba. Si yo digo, bueno, escriban un texto lírico que refleje un sentimiento y además describa un lugar en seco, así, el que no puede hacerlo siente que es un animal, un tonto, un inútil. ¿Eh? Bien. Por las dudas, escribo poco. A ver qué me va a hacer. Una vez una profesora de educación física me dijo que cuando pusiera a escribir a dos alumnos, que lo hacemos a veces, bueno, entre dos escriban un texto, nunca ponga un sobresaliente con un mediocre, porque ella lo hacía en educación física. Si ponía a dos pataduras, algo iban a intentar al hacer un esquema. En cambio, si pone dos excelentes, van a hacer brillante el esquema. Y esto resultaba lo mismo. Si ponía a un escritor o a alguien excelente con uno que apenas está intentando, se frustra y no escribe más. Entonces, en el fondo es una cuestión de graduación de la frustración, esto. ¿Eh? Bien. Vamos para adelante. ¿Hay algún comentario que merezca decirse en voz alta? Si alguien tiene algo que decir, dígalo, que le parece interesante. Oh, porque cuando la gente cuchichea quiere decir que algo bueno está diciendo. ¿Alguien quiere decir algo? Bien, ¿sigo? Sigo. Otro principio básico del enfoque es el siguiente. Habrán visto ustedes que, y está en el pizarrón eso, habrán visto ustedes que nuestra área es un área extremadamente compleja. Es terrible. En nuestra área tenemos la necesidad al mismo tiempo de educar la imaginación y por ese camino educar a la gente para que diga cosas absurdas y disparatadas, que es la única manera de expresar sentimientos como la gente, ¿no? La única manera de expresar una emoción es decir algo que sea lógicamente falso, ¿no? Disparatado y fuera de lugar. Digamos, nadie, como Germán en el texto, se pone a hablar y de repente dice, escuchá, ¿qué pasa? ¿Quién ¿no? Eso es absolutamente ilógico. Gracias a eso el texto es bueno, ¿no? Bien. Pero al lado de eso, nosotros tenemos que trabajar con ellos habilidades de un nivel lógico y abstracto altísimo, tales como los conceptos gramaticales, por ejemplo, ¿no? O temas como un tema que nosotros nunca tocamos en general, no sé ustedes, perdón, ¿no? Ustedes a lo mejor sí, pero los docentes que yo conozco hasta ahora, esa gente de los otros lugares, no toca, que es el uso de los tiempos verbales. O sea, ir de frente, como en clase de inglés. ¿Para qué se usa, no? El present perfect, ¿no es cierto? ¿Y para qué se usa el simple past? Esto en inglés lo enseñan con la leche materna. En cambio, digamos que nosotros no lo enseñamos porque creemos que lo saben. Bueno, eso también es un tema altamente abstracto. Nosotros tenemos que educar a la gente para que
haga gestos y maneje el cuerpo y tenga una voz que se entienda y pueda teatralizar y pueda hacer la voz de otro, altamente corporal. Al mismo tiempo tenemos que educarlos para que tengan una capacidad de introspección y de trabajo solitario muy, muy grande. Entonces, nuestra área tiene muchas subáreas. Las subáreas principales de nuestra área son, por ejemplo, no, vamos a enumerarlas, porque no son tantas tampoco. Una de ellas es la producción textual, justamente. Otra es la gramática. Otra es la normativa. Cada una de estas áreas tiene un material diferente, se rige por principios distintos, es otro mundo, ¿no? La normativa es el reino del capricho, del capricho histórico de los hablantes de una lengua. Andás a ver por qué, pero qué sé yo, es así. Muy bien. Muy bien. Tenemos la producción textual, la gramática, la normativa, la formación cultural literaria, que es una línea que consiste en saber, datos, información, que hay que saber. Así como hay que saber que, como sería inadmisible que un alumno que termina la secundaria no supiera los hechos básicos de la historia argentina, por ejemplo, es inadmisible que un alumno que termina la secundaria no sepa, quién es Shakespeare, quién es José Hernández, quién es Borges, quién es Cortázar, qué han hecho en su vida, cuáles son los grandes movimientos literarios, cómo se hace para distinguir cuando uno ve una película si esa película es clásica, barroca o qué, ¿no? Son cosas básicas. Entonces, esa es otra línea, la información cultural, digamos así. ¿No? Hay otra más, que es la formación física, corporal de los alumnos para el ejercicio del lenguaje, y que abarca desde la caligrafía hasta el teatro. ¿No? Hasta el teatro. Y fíjense que en el currículum, muchas veces, a lo que yo voy es a lo siguiente. ¿Qué hacemos con todas esas líneas? ¿No? Se podría decir, por ejemplo, bueno, ataquemos una y terminémosla. O sea, lleguemos a un nivel de perfección grande y cuando llegamos a la perfección vamos a una línea más elevada. Eso es lo que tradicionalmente se hace en los programas oficiales cuando se pone lengua en los 3 primeros años de secundario y literatura en 4º y 5º. Como si los pibes de 1º, 2º y 3er año fueran tontos para la literatura o no la necesitaran. Y como si los pibes de 4º y 5º supieran escribir y supieran gramática y ortografía, cosa que todos nosotros sabemos notoriamente que no es verdad. ¿No es cierto? Eso es lo que guía a veces el hecho de que a nivel alfabetización, sala de 5, preescolar, primer grado, segundo, se diga, bueno, primero que aprendan a escribir y después que escriban, o sea, que hagan textos, que redacten, ¿no? Como si se pudiera, digamos, ¿no? ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Un nene chiquito ya tiene que empezar a recibir información literaria. Un nene chiquito ya tiene que empezar a aprender a ponerse así frente a los compañeros, mirarlos a los ojos así, y decir algo mientras los mira, que es una cosa terriblemente difícil, pero es lo básico. Bien. Entonces, nuestro principio del enfoque que deriva de este planteo es el siguiente. Las subáreas dentro de nuestra área deberían, fíjense, trabajarse al mismo tiempo y en interacción la una con la otra.
O sea, habría que encontrar la forma de que constantemente estemos pasando de la una a la otra. Hemos hecho un intento recién en nuestro proceso, ¿no? Hemos tenido elocución, hemos tenido escritura solitaria, ¿no? Hemos tenido algún puntito gramatical, y no hemos hecho más interacción entre esas líneas porque no hemos tenido más tiempo. Bien, por fin, hay un último principio para nuestro enfoque que a mí me parece el más importante de todos. Tan importante me parece que en realidad, si este último no existe, los anteriores tampoco van a funcionar. Estoy hablando de un último principio del enfoque, pero este es un último principio básico. Después tengo más, porque yo estoy pensando que nos vamos a la una, ¿no es cierto? Así que no se preocupen. Todavía queda hacer una obra de teatro en 3 actos, traducirla al latín y todo eso. Bien. A ver. Este último principio básico del enfoque es el siguiente. El área de lengua no funcionará si los chicos no tienen un docente lingüísticamente culto. No funcionará. Todos los demás principios anteriores serán de muy difícil aplicación, tropezarán con un montón de dificultades, la calidad del trabajo será floja. Muy bien. No, ser culto... Claro. Ahora, acá llega un punto interesante, miren. Yo acabo de decir un docente lingüísticamente culto, ¿no? Hagan esto, hagan esto. Démonos 5 minutos, 5 por reloj, ¿sí? Y en estos 5 minutos hagamos lo siguiente. Si quieren hacerlo solos y que nadie los moleste, ustedes hacen así con los codos y lo hacen solos. Si quieren hacerlo con alguien de la barra o de otra, lo hacen con alguien. 5 minutos. Traten de definir qué características debería tener un docente de lengua para ser lingüísticamente culto. Características en este sentido. ¿Qué índices habría para darse cuenta de si lo es o no lo es? ¿Me siguen con esto? Es como decir, ¿qué índices hay para saber que un coche está en buen estado para salir de viaje? ¿No? ¿Qué habría que revisar? ¿Sí? 5 minutos. Adelante. Se lo digo de otra manera para que se entienda mejor, si quieren lo definimos en términos de síntomas. ¿Vieron como los síntomas de la gripe? Bueno, ¿en qué síntomas se reconoce que un docente es lingüísticamente culto?